Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy vamos a aprender cómo hacer los cálculos para tejer una manga, cómo tejerla. Anteriormente ya aprendimos a realizar los cálculos y tejer la sisa, y ahora, bueno, obviamente toca tejer la manga. La sisa es mucho más fácil, la manga es un poquito más complicado hacerlo. Pero bueno, todo se puede. Tenemos que empezar por tomar las medidas, y las medidas que vamos a necesitar son el largo desde el puño hasta la sisa, o sea, el largo desde aquí hasta donde empieza la sisa. Si tejemos una manga más corta, bueno, va a ser este largo, por ejemplo, desde aquí hasta la sisa, ¿no? Es la primera medida, es esta. Después, contorno de brazo debajo de la sisa, la parte más ancha del brazo, tomamos la medida. Y por último, contorno de la muñeca, también tomamos la medida. No se olviden de agregar algunos centímetros más, todo depende del modelo que van a realizar, porque cuando por ejemplo van a medir su muñeca, ¿no? Y la muñeca mide ¿cuántos? 16 centímetros. Si van a tejer un suéter con 16 centímetros de muñeca, va a quedar muy apretado, entonces tienen que agregar unos 3-4 centímetros más. Si quieren la muñeca más ancha, aquí en la parte que sea más ancha, agreguen 10-15 centímetros más, lo que les parezca. Lo mismo aquí, tienen que agregar por lo menos 3-4 centímetros más, porque si no va a ser muy apretado. También podemos utilizar algún molde ya de alguna revista o de internet. ¿Ven? Por ejemplo, aquí la manga 25 centímetros, aquí 30 centímetros, 48 centímetros, por ejemplo para el talle medium. O sea, podemos sacar algún molde de internet, o también podemos tomar la prenda que nos queda muy bien y tomar las medidas. Por ejemplo, el ancho de la manga en el lugar más ancho, ¿ven? 18 centímetros. El ancho del puño, el largo desde el puño hasta donde empieza la sisa, hasta aquí. Así que bueno, también podemos utilizar este método, como más les parezca. Para mí esto, tomar la prenda que nos queda bien y tomar las medidas, o por ahí, por ejemplo, digo, bueno, este puño lo quiero más ancho, bueno, agrego 1 centímetro más o 2 centímetros más, pero por lo menos para tener la idea, ya sabemos que esta prenda nos queda bien. Entonces, o por ahí no tenemos alguien al lado nuestro que nos tome con el centímetro las medidas, por eso tomamos una prenda y podemos medir sobre la prenda. Entonces, una vez más, necesitamos 3 medidas: el largo desde el puño hasta la sisa, desde aquí o desde donde quieren que empiece la manga. Por ahí la manga la van a hacer corta, entonces desde aquí hasta aquí el largo. Contorno del brazo por debajo de la sisa y contorno de la muñeca. Segundo paso que tenemos que hacer es tejer una muestra con el punto con el que vamos a tejer la manga, tejer una muestra y ver con 1 centímetro. No voy a tejer aparte una muestra, pero ustedes entienden. Tejer una muestra significa
por ejemplo, montar unos 25 o 30 puntos, tejer con el punto con el que van a tejer, y el ancho tiene que ser 10 centímetros o más para poder tomar bien las medidas. En 10 centímetros vamos a calcular cuántos puntos hay en 10 centímetros, y después vamos a calcular cuántas vueltas hay en 10 centímetros. Les aconsejo, cuando vayan a tejer una muestra, vayan anotando las vueltas, o hay un aparatito también que cuenta las vueltas. O sea, tenemos que saber cuántas vueltas hay en 10 centímetros de alto y 10 centímetros de ancho. En mi caso, en este caso, porque vamos a tejer me salió un poco larga, pero bueno, es una muestra. Aquí tejí poco también, para no lo planché ni nada, porque bueno, es una muestra y después la voy a destejer, pero para mostrarles cómo se hacen todos los cálculos y todo eso, sirve bastante. Bien, en mi caso tengo en 10 centímetros, vamos a ir anotando todo, 10 centímetros, 37 vueltas, y en 10 centímetros tengo 25 puntos. Estas son mis medidas. El largo desde la sisa hasta el puño son 26 centímetros. Son mis medidas. Las medidas de ustedes van a ser diferentes. O sea, desde aquí hasta aquí me tiene que salir 26 centímetros. Desde aquí hasta aquí. Puede ser medio centímetro más, medio centímetro menos. Eso mucho ya no importa. Pero bueno, 26 centímetros. Después, el contorno del brazo. Aquí tengo 22 centímetros. 11 por un lado y 11 por otro lado. Contorno de la muñeca, 14 centímetros, 7 por un lado y 7 por otro lado. Bien, ahora tenemos que calcular cuántas vueltas tenemos que tejer, porque tenemos que hacer, la manga se teje, en mi caso ahora vamos a tejer desde abajo hasta arriba, y después realizamos esta parte. Entonces aquí obviamente hay aumentos, porque la manga así recta queda muy bien. O sea, acá si hacemos manga recta, entonces aquí abajo tienen que haber 22 centímetros de ancho. Es muy ancho, va a ser una manga así enorme aquí. Entonces empieza, y empezamos después a aumentar por los costados. Pero ¿para qué vamos a hacer todos esos cálculos? Para saber cada cuántas vueltas tenemos que ir aumentando un punto de un lado y un punto de otro lado. No sabemos si es cada 5 vueltas, cada 6 vueltas, 7 vueltas, 8 vueltas, porque todos tejemos con lana diferente, grosor de lana, grosor de agujas, el punto que vamos a tejer también es diferente. Bueno, entonces 26 centímetros, todavía no sabemos cuántos puntos. ¿Cómo hacemos este cálculo? Tenemos que calcular cuántas vueltas. Miren, 10 centímetros sabemos que son 37 vueltas, ¿no? Y 26 centímetros, X vueltas. Entonces, X, tenemos que 26 multiplicamos por 37, y este resultado dividimos en 10. Tomamos nuestra calculadora, a ver si se ve bien. 26 por 37, dividir en 10 nos da 96
96.2, bueno, 96 vueltas. Vamos a notar que aquí vamos a tejer 96 vueltas para lograr 26 centímetros de aquí hasta aquí. Tengo dos lapiceras. Bueno, ahora vamos a calcular cuántos puntos tenemos que montar para empezar a tejer. Son 14, vamos a poner aquí 10 centímetros, son 25 puntos. Aquí hay 7 más 7, 14 centímetros, ¿no? 14 centímetros, X puntos. Entonces, para saber los puntos tenemos que 14 multiplicamos por 25 y este resultado dividir en 10. 14 por 25 dividimos en 10. Tomamos la calculadora. 14 por 25, 35 puntos. Tenemos que dividir en 2 para que nos dé la cantidad de puntos múltiplo, porque aquí tenemos que estar haciendo aumentos, disminuciones. Entonces la cantidad de puntos en estos lugares tiene que ser múltiplo. 35 dividimos 35 puntos, dividimos en 2, 17 y medio. Vamos a poner que tenemos que montar 17 puntos de un lado, 17 puntos de otro lado, serían 34 puntos. O sea, saqué un punto para después aquí tejer parejito, digamos, ¿no? A estos 17 puntos agregamos un punto del borde de un lado y un punto del borde del otro lado. Entonces serían 17, la mitad, más 17, más 2. Entonces montamos 36 puntos. Después, de la misma forma vamos a calcular cuántos puntos vamos a tener aquí en el lugar del brazo más ancho. 11 centímetros, 11 centímetros. Ya hice mis cálculos. Y vamos a tener 28 puntos por un lado, 28 puntos por otro lado. Los cálculos se hacen igual que aquí. Ahora tenemos que calcular cuántos aumentos hacer para lograr que aquí nos dé 28 puntos. Empezamos con 18. Vamos a trabajar ahora sobre una mitad, ¿no? 18 y aquí queden 28. Entonces 18 porque 17 más un punto del borde. 28 puntos, restamos 18, son 10 puntos que tenemos que aumentar a lo largo de cada lado, de un lado y del otro. O sea, hacemos aumentos al principio de la vuelta y al final de la vuelta. Son 10 aumentos en total. Ahora vamos a ver cada cuántas vueltas lo vamos a hacer. En total vamos a tejer 96 vueltas, ¿no? 96 vueltas, dividir en 10 y nos da el resultado aproximado 9.6. O sea, vamos a redondear, cada 10 vueltas vamos a hacer aumentos. Bueno, entonces ya sabemos que son 96 vueltas. Voy a buscar, aquí está, 96 vueltas. Para mí es mucho más fácil hacer lo siguiente.
poner el número a cada vuelta, 96, y empezamos a aumentar en la vuelta número 1 y cada 10 vueltas, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81. Cuando vamos a tejer, como aquí por ejemplo, cuando vamos a tejer, tejimos una vuelta, la tachamos, tejimos la otra, la tachamos, y así para no perderse donde estamos. Y en las vueltas que están con el círculo, sabemos que en estas vueltas tenemos que hacer los aumentos. Espero que hasta aquí se entendió todo y seguimos ahora con esta parte. La vamos a dividir en tres partes. Yo voy a mostrar todo sobre un lado porque otro lado se teje igual. 1, 2 y 3. Será la parte número 1, 2 y la parte número 3. Bueno, sabemos que el ancho, este ancho, son 28 puntos. El ancho total 56, pero nosotros vamos a hacer cálculos sobre una mitad. La otra se teje igual. Bueno, sobre 28 puntos vamos a trabajar. Primero, estos 28 puntos tenemos que dividir en 3, porque son 3 partes. 1, 2 y 3. Vamos a ir anotando. 28 puntos, dividir en 3 partes, nos da 10 puntos, 9 puntos y 9 puntos. Primera parte son 10 puntos, segunda 9, tercera 9. Siempre si el número 28 no lo podemos dividir justo porque nos queda un punto, y entonces un punto va hacia la parte número 1, esta parte. Si quedan 2 puntos van aquí. Primera parte son 10 puntos, dividimos en 2, vamos a obtener 5 más 5. Voy a tomar otra lapicera. Después, la primera parte, estos 5 puntos, tenemos que dividir, dividir en 3 puntos, no en 3, sino 3 puntos más 3 más 3 más 3. Si aquí, por ejemplo, tenemos un número, qué sé yo, 8 o 9, ¿no? Entonces vamos a obtener 3 más 3 más 3. No es que se divide en 3, no. Tenemos que dividirlo en 3 puntos, grupitos de a 3 puntos. 3, 3, 3. Y el punto que queda, bueno, en mi caso, 5, 3 puntos y quedan 2 puntos. No puedo hacer nada. Y aquí tenemos que dividir en 2, ¿no? Serían 2 y 3, o 3 y 2. Si aquí tuviera, bueno, es mejor poner así, 2, 2, 2 y 1. Así. 2, 2 y 1. Aquí me equivoqué, así que lo estoy corrigiendo ahora. ¿Ven? Entonces, 5, número 5 en mi caso, dividimos en 2, 2, 2, 2, 2, 2 y me queda un punto. La segunda parte son 9 puntos. 9 puntos de a 1. 9 veces vamos a aumentar de a un punto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
vamos a hacer disminuciones estos 3 puntos cada segunda vuelta, estos 3 puntos cada cuarta vuelta y estos 3 puntos cada segunda vuelta. ¿Qué quiere decir? Tenemos que, bueno, vamos ahora, cuando dibuje aquí vamos a ver. Seguimos con la tercera parte primero, después explico todo. Tercera parte. Tercera parte se divide en 3. Entonces, 9 puntos. Dividimos en 3. Vamos a obtener 3 más 3 más 3. Estos puntos se cierran en cada segunda vuelta y estos 3 puntos cerramos junto con los otros 3 de una sola vez. Bueno, vamos ahora a ver aquí en el lugar, vamos a dibujar todo. Entonces vamos a colocar todos los números. Miren, primer grupo 3 puntos, 2, 2, 2, 1, después 9 veces de a un punto, 3, 3 y 3. Lo mismo hacemos del otro lado. Así, de esta forma vamos a disminuir. Aquí este grupo ya les dije que vamos a disminuir cada cuarta vuelta y los demás cada segunda vuelta. Estos 3 en el medio cada cuarta vuelta. A veces pasa, si ustedes tejen y resulta que la manga queda mucho más grande y no entra aquí en la sisa, o sea que esto sale así y no entra, entonces aquí en vez de disminuir en cada cuarta vuelta, disminuyen en cada segunda vuelta como lo hicieron con los demás puntos. Yo lo hice disminuyendo en cada cuarta vuelta y a mí perfectamente me entró y perfectamente me está quedando la manga. Bueno, ¿cómo tejer? Ya tengo una parte tejida. Aquí montamos, ¿cuántos eran? 36. Ya me perdí, miren. Montamos 36 puntos, sí. Montamos 36 puntos, tejí Santa Clara un par de vueltas para que no se enrolle mucho, igual se va enrollando. Pero bueno, es una muestra nada más. Y ven que está aumentándose, lo estamos haciendo aumentos. Estamos tejiendo esta parte ahora. Miren, esta. De aquí hasta aquí. Quería mostrar simplemente cómo hacer aumento. Ya sabemos en dónde los vamos a hacer, en qué vueltas, cómo se hacen los aumentos. Me toca tejer la vuelta número 91, la última vuelta con aumentos. Al principio de la vuelta, no importa si es la vuelta del lado del revés o del lado del derecho, la vuelta que nos toque. En mi caso, vuelta del lado derecho. Primer punto del borde lo pasamos sin tejer y hacemos lazada. Seguimos tejiendo con los puntos al derecho hasta finalizar la vuelta. Esto hacemos vuelta número 1 de 91, la última vuelta con aumentos. Al finalizar la vuelta, antes de tejer el punto del borde, hacemos lazada. Último punto del borde lo tejemos al revés. Damos vuelta al tejido y ahora estas lazadas las tejemos. Me toca tejer los puntos al revés. Lazada tejemos con el punto al revés retorcido. Quiere decir, punto al revés, tomamos el punto por la parte de atrás.
lo tejemos al revés. Seguimos tejiendo al revés y tejiendo así, no hay ningún hueco ni nada. Bueno, de esta forma lo mismo hacemos aquí al final de la vuelta también, punto al revés retorcido. Después tejemos estas vueltas sin aumentos. Empezamos a hacer las disminuciones. Empezamos desde aquí, disminuimos primero 3 puntos desde el lado derecho, lo mismo que hicimos con la sisa. Cerramos 3 puntos así, de esta forma, haciendo disminuciones simples. 1, 2, 3. Tejemos recto hasta finalizar la vuelta. O sea, ya disminuimos 3 puntos. Damos vuelta el tejido y también cerramos 3 puntos. Revés. 1, 2, 3. Tejemos recto hasta finalizar la vuelta. Al finalizar la vuelta, el último punto lo pasamos sin tejer lana delante del tejido. Damos vuelta y ahora tenemos que cerrar 2 puntos para que la línea sea linda y divina. Hacemos igual como hicimos cuando estábamos cerrando puntos para la sisa. Entonces tenemos que cerrar 2 puntos, hacemos disminución simple sin tejer ningún punto, simplemente disminución simple, y ahora sí, punto al derecho y disminución simple. De esta forma cerramos 2 puntos, tejemos con los puntos al derecho hasta finalizar la vuelta. Tejemos hasta finalizar la vuelta, pasamos el último punto sin tejer, lana delante del tejido, damos vuelta, tenemos que cerrar 2 puntos, perdón, estos de este lado, estos 2 puntos, pasamos un punto, pasamos otro punto, hacemos disminución simple. Ahora tejemos un punto al revés y lo pasamos por aquí. Ahí cerramos 2 puntos. Seguimos hasta finalizar la vuelta. Bueno, de esta forma tenemos que cerrar todos estos puntos y llegar, cuando sobre las agujas queden 6 puntos, 3 puntos de un lado, 3 puntos de otro lado. Cuando sobre la aguja queden 6 puntos, estos 6 puntos cerramos de una sola vez. Y lista va a ser la manga. Está lista la manga, ya le hice la costura por aquí. Y ahora, ¿cómo la vamos a coser? Colocamos la parte delantera con la parte trasera, por ejemplo la espalda, esta es la parte delantera y la parte trasera, lado derecho adentro, y la manga lado revés adentro. Colocamos la manga por aquí, así, y cuando la vamos a coser va a estar lado derecho con lado derecho y la cosemos por aquí. Tenemos que ver bien que el centro de la manga coincida, estos 6 puntos que cerramos de una sola vez, coincida con el centro del hombro. Bueno, y de esta forma la vamos a ir cosiendo a lo largo
de toda la manga. Bueno, espero que este tutorial les sirva, que salgan sus prendas divinas y lindas. Eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal para no perder videos nuevos. Un abrazo a todos. Nos vemos. Chao, chao.